Vamos a encontrar el circuito equivalente de Thevenin aplicando estas reglas, que es que el voltaje de Thevenin es igual al voltaje de circuito en Open Circuit o circuito abierto, es decir, con esos terminales abiertos, ¿no?, sin conectarse a nada, y que la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia también en circuito abierto, apagando todas las fuentes, ¿no? Bien, entonces empezamos calculando el voltaje de Thevenin. En este caso sería equivalente a medir el voltaje aquí. Así que, bueno, como ese es el voltaje en circuito abierto, también vendría siendo el voltaje de Thevenin. Bueno, también tenemos que tomar en cuenta que por esta resistencia no pasa corriente, ¿no? Es decir, aquí la corriente es igual a 0 amperes. Entonces podemos decir que el voltaje entre A y B sería el mismo que el voltaje de la resistencia de aquí, de 3 kilo ohms. Entonces este también vendría siendo el voltaje de Thevenin. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer sería calcular el voltaje de Thevenin, que sería el mismo que cae en esta resistencia de 3 kilo ohms, sin tomar en cuenta la resistencia de 4 kilo ohms, ya que por aquí no pasa corriente. Entonces dibujamos de nuevo el circuito. Bien, lo que debemos hacer es ahora hallar el voltaje que cae en la resistencia de 3 kilo ohms, que es justamente el voltaje de Thevenin, ¿no?, lo que queremos hallar. Entonces empezamos calculando la corriente que circula por esta malla, ¿no?, este circuito. Simplemente tendríamos que la corriente por ley de Ohm es igual al voltaje entre la resistencia. En este caso sería una resistencia equivalente, ¿no?, que sería la suma de estas dos resistencias, ya que se encuentran en serie, ¿no? Esa sería la resistencia equivalente. Entonces podríamos decir que esa corriente es igual al voltaje de la fuente, 72 voltios, sobre la resistencia equivalente, que sería 6 más 3, esto en kilo ohms. Entonces el resultado a esto sería de 8 miliamperes. Por lo tanto, esa es la corriente que circula por esta malla. Ahora, el voltaje que cae en esta resistencia de 3 kilo ohms se calcularía también por ley de Ohm aplicado solo a esta resistencia. Entonces tendríamos que el voltaje de Thevenin es igual a la corriente que pasa por él por la misma resistencia, el mismo valor de la resistencia. En este caso tendríamos 8 miliamperes por 3 kilo ohms. Esto nos da un valor de 24 volts. 24 volts sería el voltaje de Thevenin, ¿no? Esa es la primera respuesta, el primer dato que ya tenemos. Entonces ya tenemos este. Ahora lo que faltaría sería calcular la resistencia de Thevenin. Como había mencionado, para hallar la resistencia de Thevenin tenemos que anular todas las fuentes o apagarlas, por así decirlo. Entonces, ¿cómo apagamos una fuente de voltaje? Tenemos que recordar que apagar una fuente de voltaje es básicamente poner el valor de su voltaje en 0 volts. Ahora, esto de aquí podemos compararlo con otro elemento de un circuito eléctrico que también tiene 0 volts, el cual es un cable ideal. Un cable ideal siempre se va a cumplir que el voltaje que cae en un cable ideal es 0 volts. Entonces, podemos decir que son equivalentes, ¿no? Una fuente con 0 volts y un cable ideal. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es reescribir o redibujar este circuito, pero en lugar de una fuente de voltaje, poner un cable ideal. Y calcular la resistencia entre A y B. Bien, tenemos 6K, 3K y 4K. Ahora, esto sería
No es lo mismo que básicamente poner aquí un multímetro y medir la resistencia entre esos dos puntos, ¿no? Es lo que haremos, medir la resistencia entre esos dos puntos, que justamente sería la resistencia de Thevenin. Entonces, tenemos que estas dos resistencias están en paralelo y a su vez estos dos están en serie con la de 4K. Entonces, la resistencia de Thevenin sería igual a 6 kilo ohms en paralelo con 3 kilo ohms, y todo esto en serie con, cuando es en serie simplemente se suman las resistencias con 4K. Sabemos que para hallar resistencias en paralelo simplemente podemos usar la fórmula, ¿no? de 6 por 3 entre la suma de ambos, cuando son 2. Aquí operando vamos a obtener 6 kilo ohms. Esa sería entonces la respuesta para la resistencia de Thevenin. Ahora dibujamos entonces el circuito de Thevenin equivalente. Como ya sabemos, es simplemente poner una fuente con una resistencia en serie. Aquí tenemos el terminal A y por aquí el terminal B. Entonces aquí ponemos el voltaje de Thevenin, el cual es de 24 volts. Y aquí la resistencia de Thevenin, que es de 6 kilo ohms. Y podemos decir que este circuito es equivalente al de aquí. Por tanto, ese sería el circuito simplificado o el circuito equivalente de Thevenin.